Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, que tu Espíritu Santo nos capacite para entender y poner en obra tu palabra. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Voy a permitirme leer esta porción de la palabra de Dios que dice: acercándoos a él, piedras vivas, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a ver ahí, hermanos, que la verdad de la piedra viva. Dice ahí en el punto número 1 que la piedra viva, hermanos, es Jesucristo. En el verso 4 dice acercándonos a él. En el 6 dice y el que creyere en él. Y en el 7 dice ahí: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro en esta carta reconoce que la piedra viva es Jesucristo, ¿sí? Y en esto nos vamos a basar, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de la piedra viva, nos referimos a la persona misma de Jesucristo. Él es único, no existe otro. Esta piedra viva, hermanos, es reconocido desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varias citas que nos hablan acerca de que Cristo es la roca, de una manera tipificada, pero nos enseña y nos revela que Cristo es la roca. Ahí en Números 20, del 8, versículo 8, vamos a ver cómo Dios, cuando le dice a Moisés, ¿verdad? El pueblo tenía sed y comenzó a renegar, y le dice Dios: bueno, convoca al pueblo, agarra tu vara, dice, y háblale a la piedra. Y en el versículo 11 dice que Moisés, ya molesto, golpeó no una, sino 2 veces la roca, ¿verdad? La peña. Y por tal motivo Dios se molestó. Y fue así que él dijo que ninguno de los que estaban ahí entrarían a la tierra prometida, ni mucho menos Moisés. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque esa roca representaba a Jesucristo, la peña esta, donde iba a salir el agua, ¿verdad? Y el que creyere en mí, dice Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces representaba a Cristo. También, hermanos, ahí en Éxodo 33, 22, cuando Moisés hace esa petición especial a Dios, dice: quiero verte, quiero conocerte bien. Y Dios le dice ahí: bueno, yo te voy a poner sobre una peña, ¿verdad? Pero cuando yo pase, te voy a esconder, dice, en la hendidura de la peña, ¿verdad? Y nada más, dice, vas a ver mis espaldas. Aquí hay una enseñanza importante, ¿verdad? Porque la peña, siendo Jesucristo, la hendidura que hay ahí, una hendidura es una abertura, ¿verdad? Alargada y no profunda en una piedra. Pues esta peña representa a Cristo, la hendidura representa el sacrificio de Cristo. De tal manera, hermanos, que si queremos conocer, queremos ver a Dios, tiene que ser a través del Señor Jesucristo. Cristo le dijo a Felipe, dice: no te basta, Felipe, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre, ¿verdad? Y así, hermanos, ahí en Éxodo 25 hay un acontecimiento bien interesante, cuando le dice Dios a Moisés: bueno, si vas a levantar
un sacrificio, dice, si vas a levantarlo con piedras, dice, nada más cuida, ¿verdad? Si vas a levantar un altar, cuida de no labrar la piedra, cuida que no alces herramientas, dice, sobre ella, para que no profanes el altar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la piedra vuelve a representar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué decimos de Daniel, verdad? Daniel, el profeta, ahí en Daniel 2, 34 y 35, cuando él revela ese misterio, el sueño a Nabucodonosor, donde dice que estaba la estatua, ¿verdad? De oro, de plata, de bronce y de hierro, y mezclado en los pies con barro, y dice que llegó una piedra que desmenuzó, ¿sí? Que desbarató, dice, y no quedó huella de todo esto. Y esa piedra, dice, en un monte llenó toda la tierra. Y en el 44-45, ahí Daniel da una explicación donde dice que esa piedra, dice, es un reino que Dios va a poner y que será inamovible. Nadie lo va a quitar, ¿sí? Y que Él va a acabar con los reinos de ahí. Y esa roca, hermanos, dice la palabra de Dios, que no era cortada con manos de hombre. Dice que Dios la envió. Y ahí nos enseña, hermanos, cuando el último gobierno que está imperando aquí en la tierra con el anticristo, Jesucristo viene en su segunda venida y destruye ese imperio y se posesiona Él en Jerusalén, donde va a reinar y comienza el milenio, ¿verdad? Entonces, vemos pues que el Antiguo Testamento nos habla y nos revela que la piedra desde un principio es el Señor Jesucristo, pero también esta piedra, hermanos, nos dice que es reconocida en el Nuevo Testamento. Ya todos nosotros sabemos que la iglesia romana, ¿verdad?, dice que pues la piedra es Pedro y que su iglesia está fundamentada en Pedro. Y tienen razón. Su iglesia está fundamentada en un hombre, porque el cristianismo no. El cristianismo está fundamentado en la piedra que es Cristo. Y ellos citan, ¿verdad?, lo que dice ahí en Mateo 16, cuando Jesucristo les dice, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, dice, unos dicen que eres Juan, dice, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías. Bueno, el mundo pasa, dice, pero ustedes, mis discípulos, ¿quién dice? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro revela, ¿verdad? Tú eres, dice, el Cristo, el Mesías, el enviado, dice, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo lo felicita, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre es el que te lo reveló. Y por tanto digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no se estaba refiriendo en Pedro, porque dice en el original que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No en Pedro, porque Jesucristo estaba hablando de una pertenencia, un sentido de pertenencia, mi iglesia. Entonces no se refería a Pedro, porque Petros, lo quiera o no la iglesia romana entender, pero es una piedra pequeña, y Petra es una masa grande, una piedra grande. De tal manera que Jesucristo le dice, por esta revelación que tú hiciste, en base a esta revelación, yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? Yo siendo la piedra. Y el apóstol Pedro, hermanos, así lo entendió. Él no creyó que él era la base de la iglesia. Pedro no intentó ser el líder, ni mucho menos, como dicen otros, que era el primer papa, ¿verdad? Jamás de los jamases. Porque vemos cómo incluso Pablo, el último de los apóstoles, como él llama como un abortivo, el pequeño Pablo, le pone en Gálatas un regaño tremendo, le dice hipócrita, y lo que tú haces es de condenación. Entonces no vemos ahí que sea Pedro un gran líder ahí, ¿verdad? Donde está sustentada la iglesia, porque no vemos a un Pedro recriminándole o vengándose, sino al contrario, en sus cartas dice nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Entonces pues Pedro lo entendió así, hermanos, y dice en Hechos 4, ¿verdad? 4:11 dice, este Jesús, que es la piedra reprobada, ¿verdad?, por nosotros,
pero fíjense bien cómo dice, este Jesús, no dice yo, dice este Jesús. Y el apóstol Pablo también lo entendió así, todos lo entendieron de esta manera, ¿verdad? Ahí en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Bueno, ¿qué es una piedra del ángulo, hermanos? Yo no soy arquitecto, ¿verdad? Pero los que se dedican a la construcción hablan y dicen que la piedra angular es una piedra grande. Una piedra, dice, donde se adhieren todas las demás piedras, dice la construcción, para darle una firmeza a la estructura. Y ese es Jesucristo, la piedra angular, la gran piedra, la única piedra, dice, donde todos nos añadimos para edificar una iglesia, dice, pero la piedra angular, dice la palabra, que es la que da la firmeza, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, pues, que la piedra es Jesucristo, y es reconocido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero también la piedra viva, hermanos, a la que tenemos que acercarnos. Dice en el verso 4, acercándose a Él, piedra viva, ¿verdad? Acerquémonos a Él. Y dice en el 6, ¿verdad? Sigue diciendo, dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, dice el mismo Señor Jesucristo, el que a mí viene, dice, no le echo fuera. El Señor Jesucristo es el mayor interesado de tener una relación con nosotros, hermanos, y con toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, la piedra viva, hermanos, a la cual nosotros nos debemos de acercar, lo tenemos que hacer con confianza, ¿verdad? El apóstol Pablo habló de esa certeza, habló de esa seguridad y dice, yo sé bien a quién he creído y estoy seguro, dice, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, no debe de haber ninguna duda, hermanos, en Jesucristo. No debemos de titubear, puesto que Él, nuestro Señor Jesucristo, no nos engaña. Dice que debemos de acercarnos también sin temor. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto ya de partir, hermanos, ve a sus discípulos y sabiendo Él y viendo su corazón, les dice en Juan 14, ¿verdad? Del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no tengan miedo, que no haya un sobresalto en tu corazón. Si crees en Dios, dice, crees en mí. Con esa misma seguridad, con esa misma fe que crees tú en Dios, es lo mismo si crees en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así no fuera, dice, yo les hubiera dicho, pero voy pues a preparar moradas para vosotros. Entonces Jesucristo, hermanos, nos deja en claro que no es un farsante, no es un charlatán. Por eso nos invita a acercarnos a la piedra. Él no nos va a fallar, Él no nos va a engañar. Imagínense, hermanos, todos aquellos que han puesto su confianza en las obras, que han puesto su confianza en un hombre, en una imagen, en una religión. Qué duro y qué tremendo va a ser ese día cuando se enfrenten con Jesucristo y el Señor les diga, yo no te conozco. Por eso dice aquí que el que se acerque a Él, dice, no será avergonzado. El que en Él cree, no vamos a ser avergonzados, porque estamos en el verdadero. Pero imagínense el sentir de aquellas personas al ver puesto su confianza en todo esto, en las obras, en las falsas doctrinas, y cuando esté enfrente del juez justo, ¿verdad? Y diga, es que eso no te sirvió. Claro que se van a defender, ¿verdad? Es que yo en tu nombre hice, mira, Señor, yo nunca falté, yo me porté bien, pero nunca se acercaron a la piedra viva.
Tercer punto, hermanos. La piedra viva nos hace partícipe de su obra. Verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, dice, a Dios por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos hace partícipes, siendo Él, hermanos, la piedra principal. Nosotros, como cuerpo en Cristo, como iglesia, nos adherimos a Él. Y somos, hermanos, un cuerpo en Cristo. La iglesia misma es el cuerpo de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que no menospreciemos la iglesia. Porque a veces es muy fácil, hermano. Pues voy a ir a la iglesia, pero ya me invitaron a un balneario, ¿verdad? Voy a la iglesia, pero ya llegó la visita, pues ya no voy, ¿verdad? Mejor me voy a otro lado y no voy a la iglesia. La palabra de Dios le da una importancia tan grande a la iglesia. Incluso el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, y los llama a todos aquellos que quieren causar división. Dice, aquellos perros, dice, que quieren mutilar el cuerpo. Entonces, hermanos, dice ahí en Efesios 4:11, el apóstol Pablo cita esto y dice: a unos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es cierto, hermanos, la piedra principal es Cristo. Y el Señor Jesucristo comenzó a edificar a través de los apóstoles. Fueron las primeras piedras que se dieron, porque la iglesia inició con los apóstoles. Y Él mismo constituyó primeramente, dice, apóstoles, después profetas, evangelistas, ¿verdad? Pastor, maestro. Pero todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, apoya y va ayudando a construir esto. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que va a presentar a la novia del Cordero. Pero también, hermanos, dice la Escritura que somos, ahí en el verso 5, que somos casa santa. ¿Y qué pues se refiere esto? Se refiere, hermanos, que somos morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad?, conforme a la promesa, decidió morar en nosotros. Todo aquel que acepta a Cristo, todo aquel que se ha entregado al Señor, recibe al Espíritu Santo. No se necesita una segunda bendición, no se necesita hablar en lengua ni nada de eso. La palabra de Dios dice que cuando creímos recibimos el Espíritu Santo. Por tal manera, el Espíritu Santo viene a morar, hermanos, a hacer su tabernáculo, su templo en nosotros. Por eso dice, hermanos, que nos hace partícipes como un cuerpo en Cristo, pero también como morada, como casa santa para el Espíritu Santo. Y Él es el que nos dirige. Por tal manera, hermanos, pues tenemos que tener cuidado, debemos de tener cuidado que escuchamos, ¿verdad?, que vemos, que hablamos, cómo vivimos, para no contaminar, hermanos, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Pero también nos dice, ¿verdad?, que también somos, dice ahí, real sacerdocio, un sacerdocio santo. Y somos llamados, hermanos, a santidad. Así como el Padre es santo, dice, sed vosotros también santos. Y somos partícipes de la santidad del Padre. De tal manera, hermanos, que Dios, de alguna manera, dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el apóstol Pedro dice algo similar y menciona y dice que somos sacerdotes santos, de tal manera que presentemos sacrificio.
Y este sacrificio, hermanos, no se refiere como los antiguos, ¿verdad? No vamos a sacrificar ningún animal. En este sacrificio no participa muerte ni sangre, porque ya el Señor Jesucristo lo hizo, un solo sacrificio. Pero sí vamos a presentar nuestros cuerpos, hermanos, en sacrificio delante del Señor, en un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo que a Dios le agrada es la obediencia. Es la obediencia a su voluntad. Ese sacrificio, hermanos, es de que nosotros nos neguemos a sí mismos ante el mundo, ante las tentaciones, y nos presentemos delante del Señor, ¿verdad? Como obrero que no tiene que avergonzarse, presentarse delante del Señor. Y fíjense qué importante, hermanos, y qué hermoso este versículo 5, porque si nos damos cuenta, fíjense que cuando Cristo nos hace partícipes de esto, somos del cuerpo de Cristo, morada del Espíritu Santo, y somos partícipes de la santidad del Padre. Vean qué hermoso que la Trinidad misma está participando en nosotros. Qué profundo, hermanos, qué hermoso. Pero por último, hermanos, dice ahí la palabra de Dios que esta piedra viva, la cual es rechazada. Dice en el verso 4, ¿verdad? Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente, dice, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el versículo 7 dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice la Escritura, hermanos, dice que Jesucristo, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Y número 1, dice aquí en este último punto, que la gente rechaza, hermanos, esta piedra viva por ignorancia, porque desconocen las Escrituras. Y no saben, hermanos, que este Jesucristo, que nuestro Señor, es una piedra preciosa, valiosa para el Señor y para nosotros, ¿verdad? Porque es donde descansa nuestra salvación, por cuanto Él murió por nosotros. Es donde descansa nuestra esperanza, porque Él volverá por nosotros. Pero el mundo no le conoció, dice. Y hay una anécdota, hermanos, de la tradición judía. Ahí en Primera de Reyes, cuando Salomón está edificando el templo, Dios dio una orden y dijo que ahí en su templo no se utilizara martillo, que no escuchara martillo, que no labraran la piedra ahí, de tal manera que ellos mandaban traer la piedra labrada de otro lado. Y dice esta tradición, ¿verdad?, que un día les mandaron las piedras, pero les mandaron una piedra grande, preciosa la piedra. Y los que estaban edificando el templo agarraron esa piedra grande y la pusieron en un camino. Y conforme les iba llegando las piedras pequeñas para ir edificando, se dieron cuenta que esa piedra les estorbaba. Y decidieron aventarla, ¿verdad? Aventarla, que se fuera esa piedra. Y cuando iban terminando ya el templo, hermanos, se dieron cuenta que hacía falta algo. La piedra principal. Entonces les fueron y les dijeron a los labradores, ¿verdad?, que labraban esa piedra, que trabajaban esa cantera: oye, mándanos la piedra. Y ellos les dijeron: es que nosotros ya se las mandamos, ¿desde cuándo? Y se dieron cuenta que era esa piedra que ellos desecharon y que habían arrojado fuera. Y así es el mundo, hermanos. Así es, el mundo ha rechazado esta piedra viva.
Y dice Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo les dice, bueno, y los exhorta y le dice, vayan a las Escrituras, no ignoren esto. Vayan, dice, porque en ellas pueden que tengan la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Y el mundo, hermanos, el mundo está sumido en la ignorancia por tradiciones, por grupos religiosos, ¿verdad?, que tuercen la verdad y que sumen al hombre más en la ignorancia. Falsas doctrinas. Y vive en eso el hombre, en esta total ignorancia. Pero también nosotros como creyentes, hermanos, debemos escudriñar diario la Escritura, precisamente para no caer en la ignorancia. Porque el pueblo, hermanos, pereció porque ignoró la palabra de Dios. Y dice también, hermanos, que esta piedra es rechazada, aparte por la ignorancia, hermanos, por la desobediencia. Por la desobediencia, por cuanto aman sus pecados. Tropieza la gente, hermanos, porque creen que Dios está de acuerdo con su estilo de vida. Porque creen que Dios, de alguna manera, va a estar o va a ser paciente, ¿verdad? Va a ser tolerante, más bien. Y la Biblia enseña que Dios no es tolerante, es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y la gente piensa y la gente va y viene, hermanos, con un estilo de vida que para ellos les es común. Y se han atrevido, hermanos, se han atrevido a transgiversar todo, se han atrevido a llevar un mundo de depravación, donde los varones se casan con los varones y las mujeres con las mujeres, y piensan y creen que Dios está de acuerdo con eso. Dios ama al pecador, no lo duden. Dios ama al mundo, pero aborrece el pecado. Y el hombre, hermanos, no quiere acercarse a esa piedra. ¿Por qué dice? Porque no quiere acercarse a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no quiere, hermanos, ser confrontado con su pecado, porque él tiene una forma de pensar, una forma de actuar. Hay de aquel, dice la Escritura, que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno, porque el corazón del hombre, hermanos, está torcido. Y dice pues ahí la palabra de Dios que el hombre rechaza y tropieza y cae, porque cuando van a las Escrituras, hermanos, se dan cuenta de que Dios demanda otra cosa, de que Dios demanda que el hombre se arrepienta, que tenga fe y se entregue al Señor Jesucristo, que entregue su vida, que entregue su corazón. Por eso, hermanos, la gente rechaza. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, estemos siempre firmes, confiados, hermanos, en la piedra viva, preciosa. Porque esta piedra, hermanos, es la que nos va a dar el sostén. Esta piedra es la que nos va a dar la firmeza, que edifiquemos sobre esta roca para bendición de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Primeramente, hermanos, agradecer la atención que se van a tomar a esta filmación. Estamos seguros que va a ser de bendición para usted y usted pues compartirlo con otros. También informarles que no lo pudimos transmitir en vivo porque el internet no nos dio, la capacidad no nos dio. Estamos haciendo todavía arreglos técnicos, pero de una u otra manera vamos a enviarles el mensaje. Gracias a Dios que este medio nos permite no solamente verlo una vez, sino verlo diferentes días y compartirlo con otros. Sigamos escuchando
indicaciones de nuestro gobierno. Por ahí, si usted escuchó a las 10 de la mañana a nuestro gobernador junto con su gabinete cosas importantes e interesantes, pues poner atención y guardamos, como ellos dicen, estos 3-4 días lo más que podamos, hermano, lo más que podamos. Yo sé que nosotros como cristianos vamos a ser ejemplo para otros, y en la medida que podamos apoyar a otros también, nuestras manos estén dispuestas a ello. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga, y diario tenga un tiempo de oración y meditación en su palabra. Dios nos acompañe y esperamos vernos la próxima ocasión. Hasta luego.